Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. Hoy hablaremos sobre un lugar de importante riqueza artística donde no solo se preserva el patrimonio documental nacional, también se realiza una gran labor de difusión e investigación en materia de cultura. Este lugar es la Biblioteca de las Artes, adscrita por supuesto al Centro Nacional de las Artes. Para platicar sobre ella me acompaña a la distancia el licenciado José Armando González Rangel, director de esta maravillosa biblioteca. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Jacqueline, al contrario, es un honor poder estar este día con ustedes y que la Biblioteca de las Artes pueda también tener un espacio dentro de esta serie radiofónica que pues ya con esta me parece que van 18, 19 ediciones y todas pues compartiendo riquezas patrimoniales únicas que son dignas de que la gente las conozca, ¿no? Entonces, estamos muy halagados por la invitación y ojalá pues a partir de esto la gente se interese más en nuestra biblioteca. Muchas gracias. Sí, la verdad es que Joyas de Colección ha sido realmente un foro en donde hemos aprendido, nos hemos acercado a las instituciones y justamente ese es el objetivo, ¿no? Conocerlo desde un lado distinto. Y ahora, teniéndolo usted aquí con nosotros, acompañándonos, bueno, tenemos la oportunidad de conocer más sobre la Biblioteca de las Artes. Y para empezar a conocerla, me gustaría que pudiera compartirnos, como en todos los programas de joyas, nos gusta iniciar hablando un poco de los orígenes de las instituciones. En este caso, ¿cuáles son los orígenes de la Biblioteca de las Artes? Bueno, pues la Biblioteca de las Artes es una biblioteca con una historia no tan larga. Nace junto con el Centro Nacional de las Artes hacia noviembre de 1994, es cuando se inaugura este espacio. Un espacio que creo que hay que entender el espacio como tal para que se pueda también dimensionar el porqué de la existencia de una biblioteca de las artes. El espacio fue concebido como un lugar en donde pudiera haber nuevos modelos de educación, de investigación y de difusión de las diferentes artes, así como tenemos espacios escénicos en donde la gente puede llegar a disfrutar de una puesta en escena, de un concierto o incluso de una exposición. Así también hay lugares en donde se estudia diferentes disciplinas artísticas y también se hace investigación de estas disciplinas artísticas. Entonces, en el Centro Nacional de las Artes conviven lo que es el CENAR como tal, eh, 5 escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y 4 centros de investigación también del INVAL. Entonces, ahí está la razón de la existencia de la biblioteca como un espacio en donde podemos dar atención a ese público que se está formando, pero también a esos investigadores que están generando conocimiento nuevo en temas de arte. El espacio arquitectónico como tal, el de la biblioteca, se encuentra en el edificio central del CENART, en la planta alta, y este espacio en especial fue obra del arquitecto Ricardo Legorreta. Entonces, bueno, pues nos enorgullecemos de que el arquitecto haya pensado en un espacio en donde se diera la consulta y la difusión de las artes, ¿no? Esto es bien importante porque, bueno, en un espacio de 3.037 metros cuadrados aproximadamente, es donde nosotros resguardamos las colecciones en sus diferentes formatos que existen, ¿no? Y que a lo mejor platicaremos un poquito más adelante de ellos.
Y a propósito de esto que comenta, ¿cuál es la implicación nacional de contar con una biblioteca de estas características y cómo ha favorecido al país desde su fundación? Mira, te comento que mucha gente se refiere a nosotros como Biblioteca Nacional de las Artes, sin que lo seamos, pero en el fondo sí tenemos algo de nacional. No contamos con la figura del depósito legal, como sí la tiene la Biblioteca del Congreso de la Unión y la Biblioteca Nacional, pero resguardamos obras que son patrimonio del país, patrimonio cultural del país. Son obras que son únicas, que no hay en ningún otro lado. Y nosotros hacemos todo el ejercicio de preservación de estos materiales para que pueda ser consultado a través de pues, muchas generaciones. El, Debo decirte que tenemos en la planta alta de la biblioteca, pues lo que son los materiales de consulta, la colección general, pero en la planta baja tenemos bóvedas que resguardan esas joyas que nos hacen únicos, ¿no? La implicación desde el punto de vista, perdón, de investigación es que a partir de estos recursos es que se está generando un nuevo conocimiento y que esto es fundamental para que se pueda difundir la cultura y las artes del país, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, con la esperanza de que ese nuevo conocimiento también llegue a la Biblioteca de las Artes para seguir fortaleciendo nuestras colecciones. Déjame decirte que tenemos usuarios de estos dos elementos de las escuelas, de los centros de investigación, pero tenemos usuarios de otras bibliotecas, ¿no? De otras universidades a nivel nacional y a nivel internacional. Es mucha la consulta que hacemos a distancia de nuestras colecciones de investigadores que no están en el país, ¿no? Y ahora entrando un poco en materia, me gustaría que nos contara, para conocer un poco más, sobre qué documentos se resguardan en la Biblioteca de las Artes, qué podemos encontrar en ella y cuáles se destacarían por su valor patrimonial, o como comenta, estas joyas que tienen resguardadas. Pues mira, formatos tenemos infinidad de formatos. Eh, Podemos encontrar música impresa, música grabada en diferentes soportes. Además, tenemos desde acetatos, colección en discos compactos, ¿no? Tenemos fotografía, tenemos negativos y positivos, tenemos una colección muy importante de catálogos de obra, de programas de mano del siglo XIX, que como tales tú las ves y son unas verdaderas obras de arte, el propio programa de mano. Más allá de lo que te pueda decir de una obra que se presentó en algún teatro del país, el programa de mano como tal es una verdadera obra de arte. Tenemos invitaciones, tenemos libros de artista, tenemos bocetos que incluyen vestuarios, escenografía y en algunos casos tenemos algunas maquetas de escenografía también. Tenemos, y de esto nos sentimos también muy orgullosos de que tenemos objetos personales de diferentes artistas. Eh, Tenemos, por ejemplo, vestuario, tenemos también títeres, ¿no? O del maestro Rodolfo Sigle tenemos el bastón, sus gafas y su bombín, ¿no? Entonces, eso, pues realmente, a lo mejor platicado se oye muy rápido, pero para un investigador, para alguien conocedor del teatro, alguien que tiene al maestro Sigle como un referente, el poder visualizar estos objetos
que fueron parte de su esencia, que siempre lo acompañaron durante su vida, pues es realmente una experiencia de otro mundo, ¿no? Claro, y además entiendo que existe un proceso detrás de la adquisición de estas obras, estos elementos o estos documentos. ¿Cuáles son los criterios que sigue la biblioteca para, para tener o formar parte, formar su acervo, formar todas estos documentos y todo lo que tienen? Mira, déjame decirte que tenemos un poco más de 50 fondos de artista. Y estos, digamos que son colecciones personales de diferentes artistas, ¿no? Y la forma en que han llegado estas colecciones junto con todos los materiales que te mencionaba hace un rato, pues son producto de que cuando se funda el Centro Nacional de las Artes, como te decía, se mueven para allá centros de investigación, ¿no? 4 centros de investigación, uno en artes plásticas, uno en música, otro en teatro, otro en danza. Entonces, estos centros de investigación han donado, bueno, han dado ese material en una figura que se llama comodato y nosotros nos comprometemos a resguardar ese material, a organizarlo documentalmente, técnicamente, a hacer toda la descripción y pues a preservarlo y a ponerlo a disposición de los usuarios. Con cada centro de investigación tenemos algunos, digamos, requisitos de consulta que ellos establecen por ser los dueños de la colección. Básicamente toda la colección está disponible al público. A lo mejor hay en algunos casos que hacer un proceso de solicitud, pero todos estos están disponibles a las personas. Y básicamente una parte importante de la colección de la Biblioteca de las Artes proviene de estos fondos, ¿no? Otra parte importante es lo que la propia biblioteca ha venido desarrollando, ¿no? A base de compra. Y algo de lo que nos sentimos también muy orgullosos es que muchos artistas voltean a nosotros para que como última voluntad de ellos, o en su caso los herederos de algunos artistas, nos ven como una institución seria que puede resguardar todo este material y reitero, y hacerlo del conocimiento público, ¿no? Que a final de cuentas creo que tanto los artistas como los herederos es lo que les interesa, el que la obra de estos personajes se pueda difundir, ¿no? Y se pueda conservar adecuadamente. Entonces, nos sentimos muy orgullosos también de que nos ven como una institución a donde puede llegar sus colecciones. Se dice fácil hablar del resguardo y la adquisición de bienes culturales, pero no es tan sencillo. En términos técnicos, ¿qué implica tener em, que resguardar estos bienes culturales, estos documentos, las colecciones, para la Biblioteca de las Artes? ¿Cuáles son los desafíos a los que ustedes se enfrentan diariamente? Bueno, son varios y podemos ponerlos en diferentes niveles. Uno siempre es la limitación al presupuesto, ¿no? Entonces, esto nos complica en ocasiones porque quizá necesitemos algunos espacios nuevos para poder resguardar lo que viene, ¿no? Las bóvedas están casi ya al límite, ¿no? Y eso es algo que nos preocupa. ¿Qué material está ahí en las bóvedas? Por regla, todo el material anterior a 1950 ya se le coloca en un espacio en donde la temperatura, la humedad, la iluminación están controladas, ¿no?
Y bueno, esto desde luego implica que se tiene que generar las condiciones para esos espacios, para que haya estas condiciones que nos ayuden a preservar los diferentes materiales documentales por muchos, muchos años. Implica la capacitación de gente, el que la gente conozca cuáles son las formas de intervenir los materiales, también en diferentes momentos, preventivos o correctivos, si fuera el caso. Contamos, bueno, con compañeros que hacen limpieza frecuente sobre las colecciones, que pues las colecciones se les da un tratamiento para poder conservarlas, a lo mejor nada más pues se les pueden hacer unas guardas o se les guarda en cajas de polipropileno, digo, dependiendo ya del tipo de documento y de las características que presente en ese momento, se toma la decisión de qué hacer o qué no hacer. Sin embargo, bueno, pues sí, todo esto implica costos, el adquirir los materiales para preservar. Por ejemplo, la pintura que se emplea en las superficies de estas bóvedas, pues es una pintura especial que evita que haya desarrollo de cualquier tipo de insecto, ¿no? Entonces son cuestiones que a lo mejor uno entra a la bóveda y no lo ve a simple vista, pero que atrás implica un trabajo de muchas horas, un compromiso de nuestra parte para poder asegurar que las obras vayan a estar pues físicamente presentables durante muchos, muchos años. Y también pensando algo que hemos aprendido a lo largo de estos programas y que también nos han compartido las instituciones, es justamente este contexto en el que ustedes como instituciones se desarrollan. Es decir, no solamente se habla de infraestructura y cuestiones económicas o políticas, también está por otro lado lo que nos comenta, maestro, que es a lo que están expuestos, al clima, a cualquier accidente, y que sí, que representa un desafío también para ustedes como instituciones. Retomo esto porque justamente en el temblor que sacudió a la Ciudad de México en el 2017, muchos edificios fueron afectados. Y y ha representado obviamente también retos para ustedes en cuanto a los programas de conservación, a replantearse cómo cuidar este patrimonio que al final se convierte en patrimonio nacional. Para ustedes, ¿qué aprendizajes ha representado situaciones como estas? Desafortunadamente, en el sismo de septiembre de 2017, pues sufrimos afectaciones. Tuvimos que cerrar la atención al público por más de un año. Para aquellos que no conocen físicamente la Biblioteca de las Artes, bueno, pues hay un espacio en donde está la colección general, eh, que aproximadamente tiene ocupa una superficie de 550 metros cuadrados, en donde en la parte de arriba de la colección hay unas pérgolas, parece que son 90, entre 90 y 100 pérgolas, y cada una en donde estaba la iluminación, está la iluminación y cada una pues mide aproximadamente 10 metros. El material que tenían esas pérgolas era muy, muy, muy pesado y algunas de ellas cayeron sobre la colección. Esto, pues sí nos afectó gravemente porque tuvimos que intervenir, tuvimos que eh, mover toda la colección. Primero, pues rescatar. Afortunadamente no tuvimos daño en materiales, no tuvimos pérdidas en materiales, pero sí tuvimos pérdidas en estantería.
la estantería, alguna de ellas se dañó y tuvimos que pues, sustituirla. Pero implicó el que toda la colección general se moviera hacia el área de consulta. Entonces, uno entra a la biblioteca y lo primero que ve es un espacio grande, largo, en donde está toda el área de consulta, y del lado derecho está la colección de consulta, hemeroteca y la colección general. Ahí, pues esto tuvimos que moverlo hacia el área de consulta, en lo que se sustituían cada una de esas pérgolas por materiales mucho más livianos, pero con las características del original. Entonces esto implicó un trabajo muy intenso. Al principio pues únicamente trabajaron pues, nuestros compañeros que hicieron la obra, pero y después que ya pudimos nosotros ingresar, empezamos a hacer la limpieza de cada uno de los materiales, ¿no? Quitar polvo, valorar si había algún daño. Nos sirvió también para hacer inventario, pero pues básicamente esa parte fue la más afectada. Tuvimos en bóveda desprendimiento de algunos plafones que fueron cuestiones menores, afortunadamente, pero que siempre nos dejan que somos vulnerables a cualquier fenómeno natural que pudiera afectarnos, ¿no? Por mucho que nosotros podamos estar previendo de cómo conservar adecuadamente los materiales, pues siempre hay algún imponderable. Una de las medidas que tomamos después de que se regresó ya el material a la colección, pues hicimos unas tiras entre estantería para poder darle un poco más de soporte y evitar que las colecciones se pudieran caer en un posible temblor de fuerte magnitud. Eh, digamos que la parte más importante que nos ha dejado esto es que pues tenemos que estar atentos a tratar de evitar cualquier situación hasta donde sea posible y sobre todo también resguardar la integridad de nuestros compañeros y también del público que nos visita. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener en mente siempre. Y precisamente para atender estos desafíos y para llevar a cabo una buena preservación de los documentos, así como dar atención al público, obviamente se requiere de un personal especializado. ¿Cuál es el perfil de las personas que laboran en la Biblioteca de las Artes? Bueno, en términos generales, la mayoría son bibliotecarios profesionales. Tenemos el caso de algunos compañeros que no tienen la profesión, pero que a lo largo de los años se han venido actualizando, han venido entendiendo no solo cuestiones de preservación, sino cuestiones ya más técnicas que tienen que ver con el tratamiento documental para poder registrar estos documentos en nuestros catálogos. Tenemos pues varios profesionales, hay gente más cercana a la música, comunicólogos, hay psicólogos, tenemos una compañera que estuvo incluso en la Esmeralda, en la Escuela Nacional de la Esmeralda, que es de Artes Plásticas y que está dentro del SENAT. Entonces, bueno, hay toda una gama de personas, ¿no? Y también pues tenemos algunos compañeros que no tienen una licenciatura terminada, pero que, bueno, tienen muchos años trabajando con nosotros, que tienen el compromiso de la atención, que eso es lo que siempre destaco entre lo valioso que hay, aparte de las colecciones. Creo que antes de las colecciones está el recurso humano que está muy comprometido siempre porque el usuario pueda
salir de la biblioteca con una sonrisa y con la información que iba buscando, ¿no? Y esto me parece que es muy importante en el sentido de eh, que no todos estamos o sabemos de ciertos temas, pero justamente esta construcción del conocimiento a partir de la interdisciplina, de la vinculación, me parece que es sumamente importante para este tema que es el patrimonio documental. Es decir, no todos sabemos sobre el patrimonio documental. eh, no sabemos si en casa tenemos una fotografía que pueda formar parte de una colección o un libro, o algo que nos hayan legado, pero que no sabemos cómo preservarlo, no sabemos ni siquiera que puede formar parte de una colección. Y, y también como profesionales, creo que en cuanto a las instituciones, el acercarte a una institución y poder aprender, creo que es un plus para ustedes, ¿no? Para el personal. Y es, me parece que también es poco valorado. Como comenta, se piensa que cualquier profesional llega sabiendo, pero este tema de la actualización y em, de la actualización y de la formación un tanto empírica, se puede decir, creo que también construye de otra manera este conocimiento, ¿no? Esta formación y que las instituciones, en este caso la biblioteca, se fortalecen. Sin duda, tú mencionaste algo bien importante, porque creo que, eh, bueno, a lo largo de los años hemos tenido el paso de diferentes colegas con diferentes perfiles, con diferente conocimiento. A mí no me tocó, pero me han platicado de que en algún momento tuvimos personas especializadas en el área de catalogación y no necesariamente eran bibliotecólogos, más bien nos ayudaban a poder identificar un documento y hacer una descripción mucho más adecuada de él a través de este conocimiento de la obra, ¿no? De lo que estaba el catalogador identificando, algo que quizá desde el punto de vista estrictamente bibliotecológico no vemos, ¿no? Y que esto podría limitar la descripción bibliográfica de ese material y eventualmente hacerlo invisible, ¿no? Si no podíamos destacar esos atributos que tiene ese documento en especial. Entonces, creo que algo importante es que hemos podido convivir y aprovechar la experiencia y conocimientos de cada una de las personas que están formando parte de la biblioteca y eso es lo que, pues creo que a final de cuentas se refleja en los servicios que nosotros ofrecemos. El arte no es ajeno a las transformaciones sociales o políticas. Creo que al contrario, forma parte del desarrollo de México y por tanto, obviamente, de nuestra historia. Pienso en los murales, en la música, no sé, en los corridos, por ejemplo, ¿no? De la revolución, que nos cuentan que existe una narrativa en estos corridos o en los murales de Diego Rivera, por ejemplo, que también existe una historia y que al final nos dejan para la posteridad estas narrativas que son importantes y que por un lado nos cuentan de la obra misma, pero por el otro también nos hablan del contexto en el cual es creada. Sin embargo, a pesar de esta importancia, el arte aún es lejano para gran parte de la población. En este sentido, ¿cómo motiva la Biblioteca de las Artes la participación de los usuarios y la formación también de los públicos? Bueno, yo creo que hay cierto arte que es el que está lejano aún, pero
las cuestiones incluso artísticas y culturales en general son las que nos brindan identidad como pueblo, ¿no? La que nos diferencian de otras naciones. Y eso creo que es lo que, pues es una responsabilidad desde acá, el tratar de que precisamente a partir del arte, a partir de toda la parte cultural, podamos influir en el desarrollo de la sociedad, el crecimiento de esta. Eh, en ese sentido, pues tratamos de vincularnos con todos los públicos. Es decir, sí tenemos dos grandes usuarios que son, repito, los alumnos de las escuelas, los investigadores, pero la biblioteca da servicio a todo mundo. Por eso también dicen a veces que somos una biblioteca pública. No lo somos porque las colecciones no son de interés general, como sí lo es una biblioteca pública, pero sí damos acceso a todo mundo para que pueda consultarnos. Entonces, aquí lo importante y el reto es poder hacer del conocimiento de nuestras colecciones, de estas joyas que tenemos, porque, como bien decías, no solamente es la parte cultural, hay una parte histórica que viene acompañando esta parte cultural y que a final de cuentas, pues hace un todo, ¿no? Te comento que nosotros tenemos, entre otros documentos que no te mencioné antes, cartas, por ejemplo, de personajes como Venustiano Carranza, Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, dentro de un contexto más artístico, es decir, cuando se otorgaban permisos, por ejemplo, para que una obra se presentara en algún teatro, ¿no? O algunas cuestiones incluso de la vida personal de, de, de artistas, de la talla de Frida Kahlo, ¿no? Del maestro Monsiváis, ¿no? Entonces, esto, evidentemente, tenemos que, eh, pues, trabajar en su difusión, ¿no? Y creo que es algo en que aún nos hemos quedado cortos. Nosotros, hasta antes de esta administración, bueno, se tenía un espacio en la biblioteca que era una galería en donde se buscaba que a través de ese espacio se pudieran difundir las diferentes colecciones. Aún estamos decidiendo si mantenemos esta galería o aprovechamos las propias galerías que tiene el CENART, porque tenemos varias, y aprovechamos ese problema de espacio de colecciones para otras cuestiones que, como tú bien decías, también nuestros usuarios son diferentes y son, sobre todo los alumnos, que tienen una creatividad enorme. Pues a mí en lo personal me gustaría aprovechar, usar unos espacios para transformar esa biblioteca tradicional a una biblioteca más moderna en donde haya cooperación, a donde podamos eh, aprovechar el conocimiento y todo el potencial que tienen nuestros alumnos en las diferentes áreas en las que están formando para que puedan trabajar en conjunto y co-crear, ¿no? Eso para mí es como mi sueño, ¿no? Y creo que también es parte de adaptarse, ¿no? A estos cambios inminentes, el uso de la tecnología, por ejemplo, que gracias a eso en este momento estamos en esta plática, ¿no? Y que en otra situación tal vez no podríamos hacerlo pensando en un contexto de pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta vinculación de la biblioteca con la tecnología en el sentido de la digitalización, por ejemplo? ¿Qué retos ha representado para ustedes el adaptar todos estos materiales físicos a la parte digital, a la parte tecnológica? Déjame decirte que aún estamos en una fase de primer desarrollo, ¿no? No tenemos muchos materiales digitalizados. Básicamente lo que hemos venido haciendo es digitalizar para dar servicio. Hemos intentado ahí a lo largo del tiempo algunos programas sí, ya de digitalización con fines de preservación,
pero no han sido lo suficientemente grandes como para que podamos decir que estamos haciendo una oferta ya importante de nuestras colecciones digitales. Lo que hemos venido haciendo de un año para acá es identificar aquellas obras que ya cayeron en dominio público y que podemos digitalizar sin problema y que podemos compartir sin problema, ¿no? Nada más que hay que ser un poco cuidadosos porque a veces la obra, pues sí, el autor tiene ya más de 100 años de haber fallecido, pero puede haber derechos conexos que todavía estén vigentes. Entonces, esa es la parte que estamos cuidando y teníamos en mente antes de que llegara la pandemia de iniciar un programa de digitalización con esos materiales y empezar a difundirlo. Pues la pandemia nos obligó a replantear algunas cosas, ajustar cuestiones presupuestarias, ¿no? Para poder mantenernos vigentes con una oferta digital, pero no a través de colecciones propias, sino de lo que se suscribe con diferentes proveedores, ¿no? Pensar en patrimonio documental siempre nos lleva a pensar también en una de las instituciones em, que, que pues digamos que importante, fundamental en este tema. En el caso es el caso de la UNESCO, perdón. eh, este programa también, en este programa hemos hablado mucho del programa Memoria del Mundo y la conexión que algunas instituciones tienen con la misma organización. ¿La Biblioteca de las Artes tiene algún documento inscrito o se vincula de alguna forma con este programa Memoria del Mundo de la UNESCO? No tenemos nada escrito, Jacqueline, y posiblemente no lo tengamos, en el sentido de que, como te comentaba en un principio, una mayor parte de nuestra colección está en comodato. Los propietarios de esas colecciones son los centros de investigación. Y mientras esta situación no cambie, correspondería en todo caso a ellos hacer la propuesta del registro. Pero yo creo que sí habría más de una colección que pudiera considerarse como candidata para formar parte de este programa, Memoria del Mundo. Quizá no lo hemos visualizado con esa importancia, pero sí hay documentos que por ser únicos, por las propias características que establece el programa, sí podrían aplicar, ¿no? Varios son únicos, pues son auténticos, y la trascendencia del propio documento pues lo justificaría. Y también pensando en que es parte de un patrimonio documental nacional, ¿no? Lo que representa para la historia del país, lo que nos contaba hace unos momentos, ¿no? Estas cartas que no son solamente letras ¿no? Por sí mismas, sino que siempre estas cartas tienen un contexto, y hablan muchas veces de lo que sucedía en ese momento en el país, para que nos funcionen para entender y para ir armando como esta gran fotografía que representa la historia de nuestro país. Em, esta importancia nacional y esta vinculación que también nos comenta, tanto la vinculación con centros de investigación, me lleva a hablar un poco sobre el Cotendoc, que también forma parte de esta serie Joyas de Colección y que también hemos comentado con otras instituciones la forma en la que se vinculan con este comité nacional. Ustedes, la Biblioteca de las Artes, ¿cómo se vincula
al Cotendoc? Bueno, la historia de la Biblioteca de las Artes, la participación en la Biblioteca de las Artes, pues se da desde antes que hubiera Cotendoc, ¿no? Entonces, si platicamos de la participación, pues hemos estado ahí desde que esto se llamaba Seminario de Bibliotecas, y a partir de ese momento hemos venido participando de forma permanente en los trabajos que ha llevado a cabo el Cotendoc. Eh, eh, y me parece que el Cotendoc estamos cumpliendo 20 años, ¿no? de existencia, o andamos por ahí. Eh, pues nuestra participación ha sido desde entonces, ¿no? Y lo que hemos venido haciendo es participamos en la elaboración y en la revisión de normas de catalogación y conservación de acervos sonoros y bibliográficos. Este, Afortunadamente, durante estos años hemos visto que otras bibliotecas, otras instituciones, pues muy importantes en el país, se han venido sumando, ¿no? Y esto pues ha venido ampliando los alcances que tenía el Cotendoc en sus inicios y ahora pues hemos visto que a partir de la participación de más instituciones, todos nos hemos venido beneficiando. Prueba de ello es pues los seminarios que se han venido realizando año con año, a fines de año, en donde pues hay una capacitación, actualización y demás del personal de diferentes instituciones culturales del país, en donde hay recursos importantes que hay que tratar con las normas que nosotros hemos venido impulsando. Eh, Hoy la biblioteca es parte del subcomité de acervos bibliográficos, y estamos trabajando en la actualización de la norma mexicana de documentos bibliográficos, los lineamientos para catalogación, en donde estamos considerando ya la incorporación de los archivos digitales, que es algo que por sí mismo implica una problemática importante, ¿no? Entonces, digamos, es alguna de las actividades que hemos venido trabajando y de las que nos sentimos muy orgullosos también porque ha sido mucho trabajo muchos años y que hemos estado representados. También creo que bien por nuestros colegas que han estado ocupando esa responsabilidad, ¿no? En el programa pasado comentábamos sobre la construcción de las normas, un poco hablar sobre el Cotendoc. Y, y claro, podemos entender la importancia y los beneficios que tiene para las instituciones contar con estas redacciones de normas y estándares que funcionan en términos de organización, de preservación de los materiales. Pero hablando desde otro lado, desde el lado social de divulgación, ¿qué implica para la gente o la comunidad que no, tanto la comunidad académica o estudiantil como para el público en general, contar que se cuente con normas y estándares de este tipo y esta profesionalización al final y actualización de quienes están en las instituciones? Bueno, creo que algo sumamente importante es poder hacer un trabajo de descripción y tendrá que estar basado siempre en lineamientos para que todos estemos haciéndolo pues de la misma forma, podamos identificar aquellas cosas que son dignas de hacerlo. Y pues los usuarios que van a consultar seguramente la Fonoteca Nacional van a ir a consultar a los acervos de la Biblioteca Nacional o del Archivo General de nosotros, no sé, y que pues encuentren cierta uniformidad, ¿no? En las descripciones. Eso al usuario final le es útil
que pues le facilitamos el trabajo, ¿no? Eh, yo siempre he creído que, yo soy bibliotecólogo de formación, entonces siempre he creído que la labor de la catalogación es importante, es fundamental para que se le puedan dar herramientas al usuario y en todo caso al referencista que esté atendiendo al usuario para que pueda llegar a la información que el usuario está buscando y que a veces por diferentes cuestiones puede ser complicado llegar a ellas. Entonces, siempre se tiene que pensar en la elaboración de cualquier norma, cualquier aspecto que tenga que ver con cuestiones de descripción eh, en el usuario final, porque a veces si lo hacemos desde la parte técnica, desde la parte bibliotecológica, de que esto es lo mejor y así, perdemos a veces de vista quién va a ser nuestro usuario, cómo va a llegar, cuáles son sus habilidades y entre más fácil podamos nosotros hacerle la vida, pues los usuarios van a recurrir a la biblioteca en vez de ir a Google, ¿no? Es todo un reto esto porque a final de cuentas es muy fácil traer tu celular y hacer una consulta en Google y tener la respuesta aquí, ¿no? Ya no fui a la biblioteca. Un problema que hoy tenemos en nuestros catálogos o en los servicios de descubrimiento de las bibliotecas, en donde ya un servicio de descubrimiento te da la posibilidad de que va a buscar al catálogo, va a buscar un repositorio institucional, va a buscar a las bases de datos que tienes contratadas, pero necesariamente antes tuviste que llegar a la biblioteca y llegar a ese descubridor. No lo hace Google como tal, ¿no? Nosotros en la Biblioteca de las Artes estamos ya pensando, digo, al mismo tiempo que estamos trabajando con Cotendoc en la elaboración de normas, estamos ya valorando la posibilidad desde, bueno, este año de pandemia hemos aprovechado para que nuestras, nuestra forma de catalogar pudiera cambiar. Eh, digamos que durante muchos años hemos usado las reglas de catalogación angloamericanas y que, bueno, después llegaron las RDA, pero seguimos utilizando las RDA con el mismo lenguaje de marcado, con marca, que lo hemos utilizado desde los 70s, que en su momento fue muy bueno, pero que hoy se está quedando corto. Hoy estamos nosotros pensando ya también en este tema de datos enlazados, de aprovechar las ventajas de la web semántica y de movernos hacia un espacio que tenga que ver con lo que se llama B-Frame, que entre otras funcionalidades lo que te va a dar es que si tú ingresas a Google, un buscador comercial te va a poder ir a recuperar información de tu catálogo. Y eso nos daría un, la posibilidad de poder poner a disposición de millones de personas las riquezas que tenemos dentro de la biblioteca. Entonces, es todo un reto, es algo nuevo. BeFrame apenas está utilizándose en algunas bibliotecas en Europa, pero nosotros queremos adelantarnos un poquito y te digo, hemos aprovechado la pandemia para aprender, para empezar a hacer desarrollo, para hacer algunas pruebas en una cosa que se llama Sinopia. En tanto podemos encontrar la plataforma de gestión de bibliotecas que se acomode a nuestras necesidades. Sin duda, la pandemia nos ha llevado a no solamente a tener retos, ¿no? También a partir de eso aprender, y poner en la balanza todas estas cosas que hacíamos antes y qué funciona y qué podemos mejorar, ¿no? En este caso de la pandemia también nos ha llevado a alejarnos y a las instituciones las ha llevado a tener que cerrar sus puertas. Para la Biblioteca de las Artes en este momento,
¿Cómo pueden acercarse los usuarios a ustedes? ¿Ya existe, tienen algún tipo de servicio? ¿Cómo es este proceso? Pues mira, te comento que el año pasado nunca visualizamos la magnitud de la pandemia. Trabajamos inicialmente en un protocolo de regreso, o sea, yo creo que a 3 semanas, cuando mucho de habernos ido a nuestras casas, ya teníamos el protocolo de regreso autorizado por nuestra directora y también por la Secretaría de Cultura. Y pues solamente estábamos esperando que los índices del contagio bajaran y conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta que esto iba para largo. Y desafortunadamente pues no implementamos cuestiones nuevas, ¿no? Nos quedamos con la atención a través de correo electrónico y con la oferta de biblioteca digital, de las bases de datos que tenemos contratadas y que al menos al inicio de la pandemia los proveedores nos dieron la posibilidad de que se pudiera abrir a todo el público. Nuestra biblioteca digital estuvo abierta a todo el público, no solo a nuestros usuarios internos. Esto pues sí fue una ayuda, además de que incluimos también en nuestra página cuestiones propias de la pandemia, ¿no? Haciendo referencia a recursos, pues, autorizados para hablar sobre el tema. Ante tanta desinformación, consideramos que era importante. Poco a poco hemos venido regresando a actividades. Hoy atendemos por cita. Si alguien requiere consultar un documento, ya es posible, siempre y cuando haga una cita previa, al menos unos 2 días antes. Lo puede hacer a través del correo electrónico consulta.vib@cultura.gov.mx. Bueno, no es cierto, es consulta VIP, sí, del punto, consulta.vib@cultura.gov.mx, o en la página de la biblioteca también este año ya implementamos un servicio de chat en donde estamos permanentemente dando respuesta a preguntas como esta, o en algunos casos hasta nos preguntan sobre el Centro Nacional de las Artes. Y bueno, a veces no tenemos la respuesta inmediata, pero vamos con los compañeros y las consultamos y atendemos la solicitud. Es posible que si las personas no están en la Ciudad de México, si están en el interior del país o están fuera del país, nos puedan mandar un correo electrónico con la petición de lo que están buscando. Nosotros hacemos una digitalización respetando los derechos de autor y podemos mandar una respuesta también de esta forma. Digamos que son las maneras en que nos hemos mantenido vigentes, ¿no? Y bueno, hemos implementado, eso sí, con nuestros usuarios internos, diversos cursos de capacitación en el uso de los recursos de biblioteca digital, ¿no? Para que esta pueda ser, pues, consultada, pues, con más frecuencia y pueda, de alguna forma, darles respuesta a nuestros usuarios. Entiendo que cuando la necesidad es buscar algo de nuestras colecciones físicas, durante el año pasado, pues, no era posible, ahorita ya lo podemos atender. Sin duda nos queda mucho por aprender de la biblioteca de las artes, de toda esta gran labor que realizan diariamente para llevar a todo el público arte y todo este patrimonio documental del que nos ha hablado y que ojalá podamos en un momento cercano eh, poder tener acceso de forma normal, por llamarlo de alguna manera. Maestro, ¿algo más que desee compartir con el público de Joyas de Colección? Bueno, que también la pandemia nos ha dado, pues, como decías hace rato, la posibilidad de explorar nuevos caminos, ¿no? Varias de las actividades que nosotros veníamos haciendo, digamos, de extensión bibliotecaria, que podía considerarse como
el cineclub, las charlas de jazz, los clubes de lectura, pues los hemos empezado a mover a un ambiente digital, ¿no? Próximamente, me parece que será el tercer jueves, tercer miércoles o jueves, estén atentos a nuestras redes sociales, estaremos empezando un ciclo de conciertos de jazz con el maestro Luis Felipe Gordillo, que él solía presentarse los últimos jueves de cada mes en la biblioteca para hablar sobre jazz, eventualmente interpretaba alguna melodía y bueno, teníamos asistencias de 120 personas un jueves a las 7 de la noche, pues para nosotros era bastante bueno. Y ahora, al menos las primeras sesiones serán transmisión a través de redes sociales o si podemos también lo haremos a través de interfaz del propio CENAR. Y esperamos que a fin de año ya estas actividades sean híbridas, que podamos hacer una presentación con gente que nos pueda acompañar, pero que también no dejemos esta parte de la virtualidad. Asimismo, estamos haciendo ya algunas actividades de club de lectura para niños, para jóvenes, y recientemente nos hicieron una propuesta para que sean niños los que lean para otros niños. Entonces, estaremos haciendo seguramente una convocatoria para aquellos eh, eh, niños que les encante leer y que quieran participar en esta actividad. Estaremos atendiendo seguramente ya próximamente, pues en una situación más cercana a lo que teníamos antes, pero en tanto seguimos pues muy preocupados por poder satisfacer las necesidades de información. Y ahora que es posible que ya asistamos a la biblioteca, pues realmente esta atención se va a seguir dando ya de forma más importante cada vez. Entonces, pues nada más agradecerles, Jacqueline, a Laura, a Lilce, al Cotendoc, a todos quienes han considerado a la Biblioteca de las Artes como una institución que pudiera ser parte de este programa, Joyas de Colección. Realmente muchas gracias al público en general, pues a hacerles la invitación para que consulten nuestra página, para que nos conozcan y para que interactúen con nosotros a través de redes sociales, del chat o de un medio más tradicional como es el correo electrónico. Estamos para atenderles y bueno, pues mil gracias nuevamente. Muchas gracias por ser parte ya, por aceptar esta invitación, por ser parte ya de Joyas de Colección, por compartirnos un poco de la Biblioteca de las Artes para conocerla, para explorarla al menos desde la virtualidad y esperando que pronto podamos acercarnos a ella y conocer todas estos servicios y ofertas que tiene para nosotros. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Espero que en una segunda ocasión podamos tener la oportunidad de platicar más sobre la Biblioteca de las Artes y ver cómo se ha desarrollado todas estas ofertas que nos ha comentado, como esta actividad que me parece muy importante de fomento a la lectura para los niños, de niños hacia otros niños. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Y bueno, esperamos tenerlo pronto por aquí en una segunda ocasión. Agradezco al público por habernos escuchado y obviamente también agradezco una vez más al licenciado José Armando González Rangel, director de la Biblioteca de las Artes, por abrirnos todo este panorama de la riqueza artística. No se olviden de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, porque su opinión es muy importante. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.